Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de una temática un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados en el canal, que tiene que ver más que nada con el abordaje de la psicología y un poco explicar la teoría acerca de la misma, para focalizarnos esta vez en una temática que, si bien considero que puede ser un poco más superficial dependiendo de lo que interprete el oyente, lo cierto es que es de suma relevancia y de suma actualidad, y es una problemática o una temática que al fin y al cabo nos afecta a todos, es universal y en especial se puede percibir en esta época del año. Al fin y al cabo yo creo que no soy el único que llegó a estas alturas, siendo hoy ya 31 de diciembre del 2025, pensando: ¿será que yo cumplí realmente lo que me correspondía cumplir en este año? ¿Será que yo realmente logré concretar aquellas metas que tanto anhelé? ¿Realmente me esforcé por esas metas o qué pasó? Estoy seguro que más de uno habrá notado a comienzos del año, quizás a finales de 2024, habrá notado ciertas metas en relación a ciertas temáticas o a ciertos ámbitos de la vida de cada uno, como puede ser la familia, como puede ser la amistad, la pareja, o también a nivel laboral o a nivel académico. Y muchos se preguntarán: ¿realmente logré lo que tenía que lograr? Y ahí va otra pregunta, un poco más profunda. Si lo lograron, ¿realmente les satisfizo como ustedes imaginaban en un primer momento? Quizás más de uno se encuentre, como me encuentro yo, ante una cierta incomodidad y un cierto conflicto interno al darse cuenta de que realmente las cosas no son tan fáciles y que muchas veces, pese a que nosotros quizás logramos concretar algunas de estas metas, quizás el resultado no fue el que esperábamos. Quizás en nuestra imaginación nos sentiríamos de una manera y a la hora de la verdad nos sentimos de otra. Para quien no me conoce, me llamo Tomás González, soy licenciado en Psicología, recibido este mismo año, y justamente en base a ese logro, logré justamente alcanzar una pregunta muy incómoda, como ya mencioné, y que sobre todo desató una especie de crisis existencial en mi interior que básicamente sacudió los cimientos de mi psiquismo al preguntarme yo: ¿realmente qué logré este año? Ya que si bien podemos decir que logré una meta que puede ser muy significativa, como recibirme, como darme pie justamente a insertarme en el ámbito laboral, lo cierto es que esto no es al fin y al cabo todo lo que puede englobar o todo lo que abarca nuestra vida, ya que es mucho más amplia. Entonces, en base a los análisis y a las diversas lecturas que fui dando o que fui teniendo a lo largo de este tiempo, no solamente desde la psicología, sino también sobre todo desde la filosofía, me embarqué en un trabajo de introspección y también de análisis, y en base a un poco de journaling y un poquito de justamente de reacción, intenté dar una respuesta más o menos concreta, más o menos acabada a una pregunta que sinceramente no tiene una respuesta unívoca, y es: ¿realmente la felicidad es aquello de lo que nos contaron? ¿Es realmente las metas estas que logramos son realmente, al fin y al cabo, la vía para alcanzar la felicidad? ¿O por qué nos prometieron una cierta felicidad que, pese a que concretamos tales metas, no somos capaces de alcanzar nunca la misma? Esta pregunta, en cierto punto, desata angustia, desata sobre todo incertidumbre, desata ansiedades, porque al fin y al cabo no es tan sencilla de responder. Y entonces, al pensar un poco acerca de eso, me fui dando cuenta no solamente que al fin y al cabo mi foco estaba desviado al centrarme justamente en alcanzar la felicidad, sino que las mismas metas o el propósito detrás de ellas también de alguna manera estaba errado. Yo estaba errado en muchas cosas. Es cierto entonces que cometí muchos errores, quizás todos ustedes también al analizar ahora en retrospectiva pueden darse cuenta quizás con mayor facilidad de aquellos errores que cometieron en distintos ámbitos, aunque en el momento exacto en el que los cometieron pensaban que estaban siguiendo la correcta vía. Esto nos puede pasar a todos. Es por eso que voy a presentar un análisis de ciertas pautas que podemos tener en cuenta o que podemos considerar y reflexionar al respecto para justamente hacer que este 2026 sea un poco mejor y que quizás a final del año que viene nos encontremos quizás con esta misma insatisfacción, con esta misma sensación de que quizás no hicimos lo suficiente o que lo que hicimos al fin y al cabo no logró llenarnos como esperábamos. Pero mi propósito y uno de mis objetivos al justamente escribir y redactar el contenido que estoy plasmando en este video es que esa sensación no sea una sensación tan de un modo desamparadora, o justamente que no sea una sensación que realmente desborde la mente de todos ustedes. Dicho esto,
Vamos a comenzar explicando el título del video y es: los límites de la felicidad son los límites de la libertad. Si hablamos de libertad estamos hablando de un concepto que es muy difícil de explicar. Al fin y al cabo es un término que es uno de los principales fundamentos o uno de los principales cuestionamientos, ya que al fin y al cabo no solamente es una palabra que se usa para afirmar cosas, sino también para cuestionar muchas de ellas dentro de la filosofía. Es un concepto justamente axial, es decir, central, del cual se desprenden otros tantos. Al fin y al cabo podemos empezar cuestionando si realmente existe algo como la libertad en cuanto tal. Antes de llegar a justamente una respuesta para eso, vamos a determinar la diferencia entre una libertad genitiva, una libertad dativa y una libertad ablativa, a fin de justamente establecer diferenciaciones en ellas y poder situarnos dentro de este marco conceptual para analizar las situaciones en las cuales nos encontramos últimamente. Quiero entonces que el oyente haga el ejercicio de reflexionar acerca de ciertos momentos culmen o momentos muy significativos de su vida, ya sean tanto buenos como malos, y que reflexione acerca de estos elementos. ¿Se sintió realmente libre en ese momento el que esté escuchando esto? Para ello vamos a pensar en la libertad genitiva como la libertad de hacer tal o cual cosa, es decir, lo que hablamos, tu capacidad, tu inteligencia, tu verdadero poder acerca de esas circunstancias, es decir, cómo te desenvolviste en base a los elementos de los cuales vos disponías realmente en tu interior, tus capacidades como tal. Luego tenemos la libertad dativa. La libertad dativa quiere decir justamente cómo trasladamos esto de lo que somos capaces al accionar empírico, es decir, cómo lo trasladamos a la realidad efectiva y cómo de alguna manera la realidad nos retroalimenta esas acciones. Para luego pasar a la libertad ablativa, es decir, la libertad en, y aquí justamente hablamos de las condiciones materiales que de alguna manera nos sobredeterminan, o justamente podríamos decir que sería la tecnología, los avances en todos los ámbitos, la cultura en cuanto tal que nos engloba y que al fin y al cabo es el contexto en el cual nosotros nos encontramos, es el ambiente en el cual nos desenvolvemos. Estos tres elementos de alguna manera constituyen la libertad en cuanto tal. A partir de ahí quiero hablar acerca de lo que sería el deseo, el saber y la acción, y cómo la desarticulación que se da entre estos tres elementos es al fin y al cabo el principal cimiento de un cierto fenómeno denominado como disonancia cognitiva. Este término de alguna manera alude principalmente a un conflicto interno que se da entre dos creencias que son contrarias la una a la otra, que va a producir justamente una ambivalencia y por tanto una falta de sostén en el accionar que vamos o no vamos a ejercer. Y ahí está el punto. Muchas veces nos encontramos con que creemos que podemos lograr ciertas metas, es decir, quizás pensamos que nuestra libertad genitiva es una, pero al justamente accionar nos damos cuenta que nuestra libertad activa es muy distinta. En esos casos, por ejemplo, lo que suele suceder es que nos encontramos con una racionalización, es decir, buscamos justamente no para acoplarnos en la realidad, sino para reducir esa tensión interna, esa tensión emocional. Buscamos de alguna manera restar nuestro deseo. Restamos nuestro deseo y de alguna manera justificamos, no desde el saber, sino desde una justificación emocional, por qué no fuimos capaces de resolver o de justamente abordar o enfrentarnos a esa circunstancia de la mejor manera posible. Muchas veces culpamos al contexto, que justamente es muy relevante, no quiero decir lo contrario, pero también muchas veces suele ser liberador culpar al contexto en lugar de darnos cuenta de que nosotros tuvimos quizás la posibilidad de incrementar nuestras competencias y nuestras capacidades para hacer frente a ese contexto de una mejor manera. Y es al fin y al cabo uno de los principales componentes que constituyen la procrastinación, que constituyen quizás también fallos o rechazos o malas situaciones a nivel de relaciones, tanto amistosas como amorosas, y también laborales, por supuesto, y que al fin y al cabo nos dan cuenta de que estas disonancias son defensas que se dan a través de estos sesgos cognitivos. Para explicar estos sesgos cognitivos, los cuales vamos a ir mencionando específicamente, antes que nada debemos justamente entender que los principales elementos de la disonancia son tanto esta racionalización como una evitación total de la conducta que nosotros quizás especificamos en estos objetivos a finales de 2024, o quizás un cambio de creencia, es decir,
Esto es muy importante porque no se cambia la conducta, es decir, no se cambia la manera de hacer pasos para lograr esa meta, sino que simplemente se cambia la meta como tal. Al cambiar la meta, en muchos casos nos encontramos con una disonancia mayor porque nos damos cuenta de que había una creencia, la creencia de que podíamos lograr algo, y que luego de alguna manera fue reemplazada por la creencia de que podíamos hacer algo, sí, pero algo mucho menor de lo que originalmente nos habíamos planteado. Al encontrarnos ante eso, justamente nos damos cuenta de que, claro, quizás yo pude haber logrado realmente eso que me propuse. Pude haber empezado un negocio, pude haber empezado esa relación, o pude haberla terminado, o pude haber justamente logrado vincularme mejor con ciertas personas con las cuales no supe hacerlo. Y en cierto punto te das cuenta en ese momento de que las cosas pudieron haber sido diferentes si esa disonancia no se hubiese presentado. Dicho esto, voy a traer ejemplos de la literatura universal y también ejemplos de la filosofía que de alguna manera ilustran, nos permiten entender ciertas posiciones que yo entiendo o que yo me permiten explicar justamente cómo se da esta disonancia y cómo se da esta desarticulación entre deseo, acción y saber. Para comenzar, vamos a hablar del ideal de la ilustración frustrado. Estamos hablando del Fausto de Goethe. Es un autor justamente de esa época, quien en 1808 lanza la primera parte de esta obra, la cual le demoró toda su vida dedicada justamente a las obras literarias, al ser justamente la cúspide de la literatura universal, quizás emparejado con la obra, por ejemplo, de Cervantes. Dicho esto, esta obra es muy significativa y para mí ilustra justamente este ideal de la ilustración frustrado. ¿Por qué digo el ideal de la ilustración? Entendemos que la ilustración es este periodo histórico en el cual de alguna manera se trasladó la creencia, o mejor dicho, que la cúspide o el ideal se trasladó de los dioses o de Dios al humano, a la razón. En cuanto se logró esto, de alguna manera nosotros pensamos que la razón era la vía para alcanzar la verdad, que era la vía también para alcanzar la felicidad y sobre todo la armonía en la sociedad. Estos ideales, estos idealistas sobre todo, es decir, estos filósofos que la representaron, de alguna manera sí bien lograron cimentar un racionalismo que sirvió para construir sociedades que a día de hoy son pacíficas, pero no obstante, también constituyeron vías para tener otro vacío, es decir, había un sentido que antes estaba dado por yo hago tales o cuales conductas en esta vida para alcanzar un bienestar en la vida que viene después. Ahora bien, una vez que eliminamos esa otra vida de la ecuación, nos enfrentamos en que justamente la razón es lo que dictamina, lo que debe guiar y orientar nuestra vida presente para que sepamos aprovecharla de la mejor manera. ¿Es esto incierto? No del todo, pero sí tiene ciertos matices que conviene recalcar y que tienen que ver justamente con esta obra. Dicho eso, si hablamos justamente de Fausto, estamos justamente hablando de este personaje. Es un personaje alegórico que refiere justamente a este ideal de la persona sabia, del docto, quien conoce no solamente acerca de medicina, sino también acerca de filosofía, acerca de todas las obras de literatura y de distintas áreas del saber en las cuales él se especializó y dominó cabalmente. Ahora bien, este referente a quien todos en su pueblo elogian, se encuentra todas las noches con una insatisfacción vital. Por tanto, al hablar acerca de esto, él menciona justamente el saber. Él está colmado de conocimiento, colmado de saber y colmado de posibilidades, ya que él es capaz de muchas cosas. Aún así, pese a él obtener eso, no es capaz de dirigirse a un accionar y por tanto intelectualiza y se sume en fantasías en las cuales él puede ir más allá de la realidad misma, de las limitaciones del ser humano. Ahí aparece el segundo personaje principal, que podría ser también el principal antagonista de la obra, que la acompaña durante toda la misma, y es Mefistófeles. Mefistófeles es la encarnación de Satanás, es la encarnación del maligno, que viene justamente a ofrecerle un pacto en el cual él va a terminar, es decir, Fausto va a terminar sirviéndole por la eternidad, a cambio justamente de que Fausto le pide que va a tener que otorgarle una vida, va a tener que otorgarle experiencias. Es decir, él ante esa situación en la cual tiene al diablo delante, no le pide más saber, él le pide experiencia, le pide vivir, busca una experiencia porque no la tenía, no podía ir más allá
de simplemente estar encerrado estudiando o de ser profesor y enseñar conocimiento que él en lo profundo de su mente pensaba que era justamente algo irrelevante, no servía realmente para conducir al ser humano a nada positivo y por tanto se burlaba de sus aprendices jóvenes que justamente con gran afán se dedicaban a estudiar, mientras que él, que ya había estudiado todo con la misma ilusión, se da cuenta de que no logró nada más allá de sentir un hastío cada vez mayor. Ese punto que de una manera resuena tanto en la obra y que Goethe se esfuerza por transmitir con suma nitidez, con suma vivacidad, impactó profundamente en mí, ya que justamente yo creo haber pecado en cierto punto de mi vida de abogar por este ideal racionalista o este ideal ilustrado. Ahora bien, ¿cuáles son los errores que él comete? Y es que él posee tanto el saber como el poder, pero no el querer, y por tanto se enfrenta con una apatía que conduce a una filosofía del nihilismo, a una filosofía de la nada. ¿Por qué hago todo esto si al fin y al cabo no me va a conducir realmente a ningún propósito? Entonces justamente hay una carencia de sentido, y esta carencia de sentido se ve plasmada o se puede justamente analizar desde ciertos sesgos, entre los cuales se halla la parálisis por análisis, que tiene que ver justamente con este enfriamiento o este cierto, de alguna manera, congelamiento de la persona, en virtud de la cual esta persona no es capaz de sostener una acción como tal. Es decir, no es capaz de articular el deseo para que lo movilice, ya que el deseo como tal está congelado, en cuanto tal, ya que el saber lucha consigo mismo y no le permite avanzar. Es al fin y al cabo lo que suele pasarles, o lo que quizás les habrá pasado a muchos que se han dedicado fervientemente a los estudios o se han dedicado a un ámbito de su vida sobremanera y luego se habrán encontrado con que no supieron ir más allá de eso y que se estancaron simplemente en una nueva zona de confort, por decirlo de algún término conocido. Ahora bien, entonces también se da una abstracción selectiva, y es que la abstracción selectiva es un sesgo cognitivo a partir del cual lo que nosotros hacemos es tomar cierta información que refuerce nuestras creencias previas. En este caso nosotros estamos tomando esta creencia de que no sirve para nada y por tanto nos enfocamos simplemente en la pasividad del conocimiento, en que el conocimiento en cuanto tal son solo letras, son solo libros que no sirven para nada, y nos olvidamos del sentido práctico que podemos otorgarles a esos conocimientos que allí adquirimos. Dicho esto, entonces pasamos a un filósofo que es previo a Goethe, pero de alguna manera es muy interesante, ya que él lo advirtió esto, y es Spinoza. Baruch Spinoza, quien en su obra póstuma del 1677, llamada La ética demostrada según el orden geométrico, explica cómo nosotros creemos ser libres, pero en nuestro accionar más desconocemos las causas que nos condicionan a querer dicho accionar. Esta filosofía de una manera lo que nos incita es a no pensar en que hay una ausencia de determinación como quienes piensan que tenemos realmente un libre albedrío completo, sino a comprender la necesidad de ciertos factores, es decir, entender y comprender los mecanismos que nos subyacen y que tienen que ver más que nada con la libertad ablativa. Es decir, no podemos estar disociados si pretendemos ser libres y por lo tanto alcanzar metas que verdaderamente nos hagan sentir, aunque sea momentáneamente, una cierta felicidad. No lograremos eso mientras seamos ciegos ante las circunstancias que nos condicionan. Es decir, si no analizamos constantemente la sociedad y el rumbo a la cual se dirige, no podremos explicar o determinar ciertas conductas verdaderamente a futuro, es decir, seremos siempre cortoplacistas, ya que nunca seremos capaces de analizar lo que viene más allá, lo que viene más adelante. Al fin y al cabo, entonces, su filosofía nos incita a entender para luego integrar y actuar en consecuencia, pero no en búsqueda de una felicidad que se obtenga a través de eso, sino a través de una coherencia interna, es decir, que seamos capaces de por lo menos alcanzar una cierta sensatez, ir más allá de esa disonancia y hacer que una creencia verdaderamente triunfe por sobre las demás al poner en disputa las mismas, pero no para simplemente paliar los efectos emocionales que tiene esta disputa, sino justamente para poder lograr en base a esa disputa que una creencia, la creencia que termina por sobresalirse por encima de las demás, sea realmente una creencia
que verdaderamente nos impulse y que nos represente, a la que nos identifiquemos y por tanto seamos capaces de actuar en consecuencia sin sentir que nos estamos fallando a nosotros mismos. Y es al fin y al cabo esto es lo más importante y lo que yo rescato de la filosofía de Spinoza. Por tanto, en muchos casos nosotros podemos seguir ciertos deseos, es decir, nos impulsamos y queremos actuar, es decir, sabemos que hay que actuar. Ahora bien, lo que falla es esta coherencia interna. Tenemos entonces el querer y el poder, pero nos falta muchas veces el saber y por eso les incito a ustedes a que todo el tiempo se den cuenta o analicen estas causas que les condicionan a nivel macro, para justamente a partir de ellas poder atender recién a lo micro y saber cómo manejar esto, cómo maniobrarlo, lo cual no podremos lograr satisfactoriamente si no nos enfocamos justamente en la perspectiva panorámica. Dicho esto, en muchos casos lo que se ve es que la imaginación termina prevaleciendo por sobre la razón. Esta imaginación en cierto punto se basa en ideas mutiladas y estas ideas mutiladas nos impide actuar adecuadamente como él plasma en su filosofía. Y esta actuación adecuada es justamente aquella en la cual se plasme esta coherencia interna, la cual se imposibilitará siempre y cuando nosotros seamos víctimas de deseos superficiales, deseos banales, deseos que al fin y al cabo, al ser basados en ideas mutiladas, todo el tiempo cambiarán. Es decir, nosotros si estamos sesgados, por ejemplo, ante el consumismo, podemos confundir entonces un deseo sólido que nos ancle y que al mismo tiempo nos guíe y nos permita desanclarnos de nuestras condiciones materiales, lo confundiremos con el consumo, el obtener quizás tal o cual bien porque vimos que una celebridad, la celebridad de turno, lo tiene y por tanto somos presos justamente de afectos como la envidia y que al fin y al cabo nos terminan por sesgar y por hacer que nos dirijamos constantemente a estos deseos superfluos. Y al obtenerlos nos damos cuenta de esto, de lo que mencioné al comienzo del video. Seguimos sin lograr nada, seguimos sin tener verdaderamente nada que nos satisfaga. Entonces, justamente nos enfrentamos también a, si yo me siento mal, esto está mal. Nos sesgamos tanto por la emocional, tanto por esto que los imaginamos, que al querer desempeñarnos en una actividad que verdaderamente requiera un foco, no somos capaces de hacerlo. Porque justamente pensamos, si yo me siento así, quizás esto no valga la pena. Si yo me siento insatisfecho porque estoy practicando en el piano y no me sale una pieza, entonces ¿por qué sigo practicando el piano? Quizás esto no me salga nunca. Ahora bien, ahí está la trampa. Nos olvidamos justamente que hay personas que quizás con menos talento que nosotros lograron quizás 10 veces más. Entonces nos olvidamos de que esas personas simplemente se dedicaron más ardientemente y con más afán a esa meta a la cual nosotros pensamos justamente desistir porque no somos capaces de pensar más allá de nuestra imaginación a corto plazo. Es decir, nos falta el saber comprender que hay algo más allá y no lo integramos para actuar en consecuencia con una coherencia interna mayor. Esto es al fin y al cabo lo que se denomina en cuanto al sesgo que permite que se dé esto como razonamiento emocional y que lo presentamos la gran mayoría de nosotros, en especial en esta época en la cual estamos todos tan neuróticos y tenemos tanta sintomatología de trastornos del estado de ánimo, ya sea depresión o ansiedad. Ahora bien, volvemos para este lado de la pizarra y nos encontramos entonces con un filósofo, Schopenhauer, también de la década o sea, del siglo XVIII, siglo XIX, quien en su obra El mundo como voluntad y representación lo que nos viene a indicar justamente es uno de los sesgos del que tiene que ver con el pensamiento dicotómico, que si bien él lo justifica y lo sistematiza de la mejor manera, lo cierto es que adoptar esta postura es simplemente dar un paso más allá del nihilismo propio, por ejemplo, del Fausto, pero sin lograr salir de él. Es decir, nos enfrentamos ante lo que será la postura filosófica del pesimismo. Es decir, yo deseo y constantemente me doy cuenta que no puedo parar de desear y al dirigirme a esas metas justamente oscilo entre el dolor de no concretarla o de concretarla y volver a enfrentarme al vacío o el tedio. Simplemente me abstengo de desear y me enfrento con un constante aburrimiento. Ahora bien, Schopenhauer en cierto punto lo que hizo fue atisbar el vacío, logró dar cuenta del vacío, logró dar cuenta de la falta, es decir, él dio un paso
dio un paso más allá y logró percibirla, logró darle un nombre, logró de alguna manera explicarla, pero no logró salir de ella o resolver al fin y al cabo cuál sería la consecuencia o la mejor respuesta ante esta misma, lo cual logró Nietzsche más adelante, y esa es justamente la resolución final de este video a la cual llegaremos enseguida. Pero antes que nada, debemos justamente asociar esto con una impotencia que es aprendida en la mayoría de los casos. Y es que justamente queremos y sabemos, pero no podemos. Y ahí debemos cuestionar, ¿realmente no podemos? ¿O no nos damos cuenta de que quizás podríamos si nos esforzáramos un poco más? Se ve este pensamiento dicotómico. Si las cosas salen, tienen que salir de una o quizás no van a salir nunca más. Por tanto, me saboteo, y aquí está el autosabotaje tan famoso, o lo que también se suele denominar como el síndrome del impostor, es decir, obtener ciertos logros y pensar que no los merecemos en absoluto, es decir, yo no puedo merecer esto. Y aunque la realidad es que sepamos cómo lograr eso y realmente quisiéramos merecerlo, pero sale el no puedo hacer eso. Y se ve, por tanto, en estas tres filosofías cómo se desarticulan o cómo se articulan de alguna manera negativamente tanto el deseo como el saber y la acción, y cómo se producen en consecuencia ciertas disonancias cognitivas. Y estas disonancias nos permiten, lastimosamente nos permiten, no distinguir entre lo que sería la libertad y la satisfacción. En muchos casos no sabemos diferenciar las mismas. Somos libres quizás de hacer ciertas cosas, pero no nos satisfacemos de los resultados obtenidos. Quizás porque realmente no nos enfocamos en que esa libertad no fue bien ejercida. También nos pasa lo mismo con el deseo, como ya mencioné hoy, y sobre todo con la felicidad. Y acá estamos con este punto crucial. Nosotros, al fin y al cabo, lo que constantemente percibimos es la felicidad. Y al perseguir la misma nos estamos olvidando de algo, y es que eso no puede percibirse, no puede perseguirse, mejor dicho. Ya dice Nietzsche, yo no aspiro a la felicidad, yo aspiro a mi obra, yo aspiro a una acción específica, y esa, al fin y al cabo, esa es la resolución a la cual quiero que ustedes también lleguen al final de este video, y a la cual quiero que ustedes puedan seguir a rajatabla durante todo este 2026. Y es que constantemente se van a enfrentar con que quizás no son plenamente felices. Quizás los objetivos que logren o quizás los que no terminen de lograr, de todas maneras no los hubiesen hecho plenamente felices, aunque los hubiesen alcanzado. Es así, en muchos casos simplemente se hubiesen alegrado un poco y ya está. Ahora bien, no hay que estancarse en esa sensación y tampoco hay que dirigirse a metas que nunca se pueden completar, como alcanzar o buscar un saber absoluto, como hacía Fausto. De lo contrario, tenemos que justamente darnos cuenta de que nunca vamos a ausentarnos plenamente de la falta, aunque eso no significa que no sepamos o que no podamos enfocarnos en ciertas metas que sean más significativas y sostenibles a largo plazo y que nos conduzcan a un futuro mejor, en el cual quizás nunca podamos separarnos enteramente del dolor o del tedio, pero sí que podamos formar algo a través de eso. Es decir, que existe una transformación del espíritu. Y es al fin y al cabo esto que plasma Nietzsche en su obra Hacia lo de Zaratustra, en la cual se enfrenta Zaratustra, este profeta, a un pesimista. Este pesimista, al fin y al cabo, era la visión idealizada que encarnaba a Schopenhauer. En cierto punto, al momento en el cual ve a Schopenhauer, o mejor dicho, ve a este pesimista, Zaratustra, y ve que está muriendo, él le dice que no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en su obra, o en eso de que quizás no tenía nada sentido. ¿Por qué me dirigía a mis metas si nada tiene sentido?, pensaba este pesimista. Entonces lo que hace él es enterrarle con sus propias manos y le dice, no hay nada de vergonzoso en eso, porque al fin y al cabo esa forma de simbolizar o de expresar su relación con la falta ya valió muchísimo, ya dio forma o dio lugar a ir más allá del nihilismo para justamente dar cuenta o explicar una base pesimista, ya que si bien no es una filosofía de la cual podamos estar orgullosos, pero ya es una. Entonces justamente eso es lo que ustedes quieren que resuelvan o lo que quiero que interpreten. Y es que esta transformación del espíritu, este superhombre del cual hablaba Nietzsche, es al fin y al cabo aquel que puede revalorizar lo que moralmente está bien. Es decir, es hacerse compatible con la realidad en la cual nos encontramos, pero sin olvidar que esa realidad también puede ser moldeada por nosotros mismos si
De alguna manera somos atentos a las circunstancias, es decir, somos atentos a las condiciones materiales, a la tecnología, es decir, la tecnología puntualizo porque al fin y al cabo hoy estamos saturados de saber, estamos saturados de información, pero al fin y al cabo este saber o esta información lo que hace es fragmentar constantemente nuestros deseos al inculcar necesidades ficticias. Se nos inculca que debemos elegir esto o esto otro porque esto nos acercará un poquito más a esa felicidad que tanto anhelamos. Y al fin y al cabo nos damos cuenta de que nada de eso verdaderamente logra movernos, porque al fin y al cabo si tenemos 1000 caminos distintos y debemos elegir entre 1000 caminos, nunca vamos a saber decidirnos del todo. Nos paralizamos y a partir de ahí se impide que accionemos. Es decir, se nos promete justamente una libertad genitiva infinita. Sin embargo, se paraliza constantemente nuestra libertad activa. Y para salir de eso debemos embarcarnos justamente en pocas metas. No tienen que enmarcarse en 1000 metas o en cientos, simplemente con enmarcarse en 3 objetivos específicos. Por ejemplo, piensen en uno en cada ámbito de la vida, uno en el ámbito quizás académico, uno en el ámbito que tiene que ver con lo laboral y uno quizás con el ámbito de las relaciones. Con una sola meta que ustedes pretendan concretar eso y ustedes se dediquen diligentemente al accionar, pese a que quizás no sepan todo o quizás se paralicen buscando saber todo acerca de eso antes de accionar, pero ya se habrán dado cuenta de que eso quizás lo único que va a conducirles a que al final de 2026 no hayan logrado absolutamente nada. Por tanto, ese es mi incentivo y esa es la resolución a la cual yo alcancé en base al proceso introspectivo que les mencioné que tuve al comienzo de este video y que yo creo que puede ser de utilidad para algunos de ustedes, por lo menos, aunque sea un poco. Así que bueno, les deseo un muy feliz año nuevo y espero que este 2026 sea realmente enriquecedor para todos ustedes. Muchas gracias por haber visto hasta acá.